Entonces, bueno, de nuevo, hola a todos. Eh, justo sus compañeros pidieron grabar, así que menos mal, porque no me había acordado. Ya, entonces, les estaba preguntando qué les suena cuando alguien dice valles o juegos bayesianos. Bueno, y si ustedes se acordarán, en los cursos de probabilidad, los juegos bayesianos, bueno, el Bayes se asocia a todas estas probabilidades. Está el teorema de Bayes, de probabilidades condicionales, y juegos bayesianos van a ser juegos que vamos a incorporar aleatoriedad. Entonces estos van a ser los juegos de interacción que hemos jugado al principio del curso, el dilema del prisionero, las matrices de pago, o bien sin matrices como las funciones en sí de utilidad, pero nosotros no vamos a saber con una certeza cuáles van a ser los pagos de los otros jugadores. ¿Y por qué? Porque voy a mejorar mi letra porque sé que es media feita, vamos a desconocer el tipo. Igual María, si quieres que hable más despacio, puedes decirme porque como es de otro idioma, igual debe ser más difícil de entender. Entonces cuando conocemos el tipo. Ya. Entonces, ¿qué van a hacer estos tipos de jugadores? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos acá en el juego del dilema del prisionero, nosotros sabemos que teníamos dos opciones, que era delatar o no delatar. Voy a intentar meterme por un celular para que me puedan ver. Cuando teníamos el juego del dilema del prisionero teníamos dos opciones, ¿cierto? Delatar o no delatar. Bueno, entonces ahora lo que va a suceder es que esta persona con la que nosotros vamos a jugar el juego, podemos desconocer si es que, no sé, por ejemplo, tiene un sentido de justicia y justo con ese sentido de justicia él prefiera internamente no delatar, entonces él esté jugando una matriz de pago completamente diferente y encontrar el equilibrio de otra forma. Entonces, si yo me enfrento a esta persona, puede que sus pagos no sean los de otro tipo, así que yo puedo decir que mi equilibrio resulta ser otro en términos de esperanza de utilidad. Entonces yo a quien me enfrento va a depender del tipo. Ya, ahora me voy a unir por el celular para que me puedan ver. Ya. Va a ser como extraño después, sí. Entonces yo a quien me enfrento depende de mi tipo. Y estas matrices de pago que hemos jugado todo este rato van a ser rasgos de los jugadores. Y estos jugadores van a tener tipos que van a seguir distribuciones de probabilidad que son desconocidos. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahora? Va, por el chat dicen... sí, gracias. Perfecto. Entonces, vamos a tener acciones, van a ser estas acciones de acá. También vamos a tener los tipos de cada jugador. Por ejemplo, en el dilema del prisionero vamos a tener este tipo que puede ser el tipo que tenga tipo sentido de la justicia, o alguien que eh, no tenga moral. Y considerando este tipo, nosotros vamos a decir que este tipo de I es conocido solo por el jugador I. Es decir, yo desconozco el tipo del jugador rival. También voy a tener la función de utilidad para cada tipo, que sería la U, la función de utilidad de I. Sería UI, que está condicionada al tipo. No sé si ustedes se dan cuenta que acá me dice que mi utilidad es condicionada al tipo, ¿cierto? Entonces va a depender de la acción que yo elija, pero va a estar 100% condicionada a mi tipo. Como si este prisionero, este dilema del prisionero, lo juega, la utilidad que yo obtenga va a estar condicionado a si yo tenía un sentido de la moral alto o bajo. Perfecto. Ya. También vamos a tener una conjetura del jugador sobre el tipo de los demás jugadores que va a seguir una probabilidad. ¿Sí? Va a decir, bueno, la probabilidad con que el rival es del tipo, no sé,
Voy a anotar acá. Esto dice así que la probabilidad con la que el rival es del tipo, no sé, moral o principio de la justicia, es del tipo honesto, condicionado a mi tipo, es de tanto. Oh, se fue, ¿cierto? Se fue mi pantalla. ¿Sí? Sí, a mí también me parece que se había ido. Ya, perfecto, aquí está. Súper. Sigamos. Entonces, ¿cómo va a ser esta dinámica? Bueno, recalquemos un poquito en esta de acá. Entonces, esto va a ser mi conjetura, o sea, cómo yo creo que son los demás. Y esto va a ser una distribución de probabilidad, vamos a tener una distribución de probabilidad de los jugadores que dependen de mi tipo. Entonces, yo voy a tener una creencia sobre los demás que dependen de mi tipo, ¿cierto? Todo aquello hasta ahora. Súper. Es importante que entiendan más que nada qué son cada de estas cosas, más que después como aprenderse la memoria y practicar, sino como entenderlo en sí. Entonces la dinámica, ¿cómo es la dinámica del juego? Es súper simple. Primero, vamos a tener que el azar va a determinar el tipo del jugador y, es decir, yo lanzo una moneda, a ver si ya puedo meterme eso. Que tuve que descargarlo de mi celular. Ya. Entonces, perdón, disculpen, intento meterme el Zoom. Ya. Entonces aquí yo lanzo una moneda y con esto el azar dice ya, tú eres de alguien que tiene alta moral, alguien que tiene baja moral, o si es el dilema del prisionero, o si tienes un principio de alta justicia o no, o si tienes tres tipos que pueden ser posibles, no sé, cosas que puedan ser de tipos del jugador. Ya, no sé si ya me ven. Espero que sí. ¿Sí? ¿Sí? No. Ya, se va a escuchar doble. ¿Me ven? Me uní como de otra cosa. Ya, yo sí me veo. Perfecto. Entonces ahora lo que sigue es que el azar revela el tipo del jugador solamente a la persona. Esto quiere decir que solo yo conozco mi tipo. Es decir, no conozco el tipo de las demás personas. ¿Ok? Solo sé cómo soy yo. Si tengo un principio de la justicia alto o tengo un principio bajo, pero no sé el de mis rivales. Luego, ¿qué va a suceder? Vamos a que los jugadores toman decisiones de forma simultánea y finalmente van a recibir un pago que va a estar condicionado al tipo. Si bien está en función de mis acciones, entonces aquí tenemos un pago en función de la acción o la elección, la decisión, pero que este está en función, o sea, condicionado, está condicionado al tipo. Ya. Bueno, entonces siempre tenemos la definición que habíamos visto en la clase pasada, que era la ATPU, o bien eh, como la estrategia del jugador y en función de ese para cada tipo, o lo pueden tratar como un vector de estrategias. Pero más que nada, lo importante es que sepan que la utilidad de la persona va a estar en función de las estrategias y todo esto en función del tipo. Ya, vamos a ir avanzando. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Cuando nosotros tenemos este vector de estrategias,
vamos a decir que algo es el equilibrio bayesiano, o bien el equilibrio, así como el equilibrio como probabilístico, y para cada jugador y para cada uno de sus tipos es una solución de, bueno, ¿y qué quiere decir esto? Es una solución de maximizar la utilidad, pero esto va a estar multiplicado por la probabilidad de PI de TI, que esto era TI como condicional al tipo. T de I condicionado, T de menos I condicionado a TI. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a agarrar toda mi utilidad y como yo desconozco todas las utilidades posibles condicionadas al tipo, yo lo voy a multiplicar por la probabilidad de que el rival sea el tipo tanto condicionado a mi tipo, que es exactamente muy similar a lo que habíamos visto como la esperanza de la utilidad hace clases pasadas. Entonces, ¿qué sería esto? Como un símil a la esperanza, a la esperanza de la utilidad. Ya, perfecto. Entonces, esto no es más que vamos a maximizar la esperanza de la utilidad de U, simplemente. En donde ningún jugador quiere cambiar su estrategia, incluso si esto supone cambiar su elección para su tipo. Entonces, esto es súper importante. Ningún jugador quiere cambiar su estrategia, incluso si el cambio supone cambiar una acción para un tipo. Entonces, ustedes cuando concluyan y encuentren el equilibrio bayesiano, deben decir, este es el equilibrio bayesiano, dado que ningún jugador quiere cambiar su propia estrategia, incluso si supone esto cambiar un tipo de acción para un tipo. ¿Y cuál es el tipo de acción? Mis estrategias posibles. ¿Y cuál es el tipo? Bueno, el tipo va a depender. Por ejemplo, si estamos en el mismo dilema del prisionero, este tipo puede ser un tipo, no sé por qué me escribe así el lápiz, tipo, como con el principio de la justicia, alto, otro con bajo, otro con medio. Puede que tenga 3 tipos. Y para cada uno de estos tipos yo calculo cuál sería mi estrategia máxima cuál sería la estrategia que permite la maximización de motilidad en términos esperados del tipo, dado considerando que esto es PI de T menos I condicionado a TI. Ya, entonces, ahora ya partiendo con el auxiliar, queda todo claro, ¿cierto? ¿Hay alguna duda? No. Voy a ver esta. A ver. Ya, perfecto. Partamos con la pregunta. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? ¿Quién está? Estoy en la olla, hay mucho ruido. Oh, pucha, Tomás. Oye, Tomás, ¿y te parece como bien que hagamos el auxiliar como online? También el español es muy bueno. Y no hay drama. Ah, ya, como para saber, por ejemplo, por quizás la próxima auxiliar no sea online. Como, ya. Pasemos con la próxima, bueno, ya, entonces yo lo leo. Botelko-Kovstets-Merisi es un usuario de promedio de redes sociales donde se ha enfrentado a un gran número de noticias y publicaciones de usuarios. En el mundo de las redes sociales abundan las llamadas fake news. O sea, aquí tenemos unas fake news. Entre los agentes que publican información hay quienes manipulan la realidad. Entonces tenemos acá, te están diciendo que hay personas que manipulan la realidad cuando es necesario en favor de su posición y otros que, pese a su tendencia, ponen la verdad ante todo, como valor fundamental, ¿ya? A los primeros agentes los llamaremos desinformantes. Entonces están diciendo que hay un agente que es desinformante y a los otros simplemente informantes.
Los agentes informantes corresponden a una proporción P de la población. Vamos a diferenciarlo de los colores. Informantes. Se te está diciendo que los informantes son una proporción P. Bochel se ha enfrentado a estos dos tipos distintos de agentes. Entonces están diciendo que hay dos tipos distintos de agentes, sin saber a ciencia cierta cuál de los dos tenemos enfrente. O sea, no sabemos si son informantes o si son desinformantes. Entonces esto sería un juego bayesiano. ¿Por qué? Porque no sabemos el tipo del jugador. Aquí, como no... Uy, esto me está superando. Como no sabemos el tipo del jugador, a ver, ya. Vemos el tipo del jugador. Entonces, juego bayesiano. Perfecto. Ya. Y además nos dicen que las interacciones se caracterizan según la matriz de pagos que está acá abajo. Entonces, cuando nosotros somos, aquí está Bochel, juega con un desinformante. ¿Cómo se ve su matriz de pagos? Su matriz de pagos es la de arriba, en donde, si ustedes se fijan, los pagos de Bochel son exactamente los mismos así jugara con un informante. ¿Por qué? Porque el tipo es determinista, ¿ya? En cambio, si yo soy informante o desinformante, podemos ver que los pagos, bueno, por ejemplo, si soy informante, si Bochel cree y yo manipulo la verdad, obtengo un pago de -5. Pero si Bochel cree y yo no manipulé la verdad, sino que yo dije la verdad, obtengo un pago de 5. ¿Por qué? Porque como soy una persona informante, pongo como valor fundamental la verdad. Pero si nosotros analizamos el caso de los desinformantes, vemos que si Bochel cree y yo manipulé la verdad, obtengo un pago de 5, mientras que si Bochel cree y yo no dije, no, fui real y dije la verdad, obtengo un pago de 2. ¿Por qué? Porque aquí yo lo que quiero es poner mi posición por sobre la de otros. Entonces esa es la lógica detrás del juego. Tenemos un tipo de jugador, pero el tipo de jugador en este juego es solamente para el jugador 2, que es el agente, que puede ser un desinformante con probabilidad 1 menos P, y informante que puede ser con probabilidad P. ¿Por qué estas probabilidades? Porque las da el enunciado. Si ustedes se acuerdan, en una parte dice, los informantes corresponden a una proporción P de la población. Y eso nos está indicando que la otra proporción, porque solamente hay 2 agentes en el juego, considerando el universo de 100%, tenemos que los desinformantes serían 1 menos P. Entonces, ¿cómo nosotros ahí debemos empezar lógicamente, añadir que los desinformantes son 1 menos P de la población y ser informante es una probabilidad P? Entonces, en algunos casos nos van a dar las probabilidades directas, como este, y en otros nos van a dar la distribución de probabilidad del tipo del juego. Entonces, cuando te dan una distribución de probabilidad, el juego es más complejo, porque ni siquiera es como, es tal valor, sino que tú tienes que empezar a jugar con las probabilidades, la función densidad, la función uniforme, como fue lo que vimos en la clase pasada. Voy a abrir el chat. En el chat ponen sí, no, eso ya, perfecto, continuemos. Entonces, vayamos con la pregunta 1. Nos piden encontrar el equilibrio de Nash en función de P, ¿cierto? Entonces, para esto voy a borrar todo esto de acá y vamos a partir. Ya, entonces, aquí está. Entonces, ¿cómo encontramos el equilibrio de Nash? Bueno, nosotros sabemos que es todo un juego bayesiano, porque nosotros desconocemos el tipo del jugador, pero en el caso de que nosotros partamos jugando como el jugador 2, ¿cómo sería el juego? Bueno, entonces, si somos el jugador 2, nosotros sabemos que si esto es desinformante, vamos a tener acá
que Bochel puede creer o puede no creer. Y el jugador 2 puede manipular la verdad o decir la verdad, ¿cierto? Entonces vamos a tener acá menos 5,5, 0,1, 5,2, menos 1,0. Ya. Entonces, si yo soy una persona desinformante, voy a hacer un análisis de mi estrategia. Entonces, cuando el jugador 1 elige creer, ¿qué le conviene al jugador 2? O sea, es decir, al desinformante. ¿Le conviene manipular la verdad o decir la verdad? Le conviene manipular. Gracias, ahí Tomás. ¿Por qué? Porque obtiene un pago mayor. Y en cambio, si yo soy la persona, soy el desinformante, ¿qué me conviene cuando el jugador 1, Bochel, decide no creer? Me conviene nuevamente manipular la verdad. ¿Por qué? Porque me entrega un mayor beneficio. Este es un juego determinista, porque siempre nosotros sabemos que Bochel va a elegir va a ser el mismo tipo y tiene dos estrategias posibles, que son creer o no creer. Y si yo hago esto de ver cuál es la estrategia que domina, podemos notar que aquí la estrategia que domina es manipular la verdad. Entonces, nosotros sabemos que si soy un desinformante, la estrategia que domina es manipular por sobre decir la verdad. Entonces yo siempre voy a intentar manipular. ¿Qué pasa en el caso de si somos informantes? Ya. Si somos informantes, acá dice que la matriz de pago es manipular la verdad. Aquí puedo manipular o bien decir la verdad. Y en el caso de Bochel, yo puedo creer o no creer. Entonces este era menos 5,5, 0, menos 1, 5,5, menos 1,0. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, vamos nuevamente. Si yo soy el informante, cuando Bochel decide creer, yo como informante, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a reportar un mayor beneficio? ¿Manipular la verdad, que me da un pago de 5, o decir la verdad? Bueno, aquí soy indiferente. Pero cuando Bochel decide no creer, ¿cuál me va a reportar un mayor beneficio? Ah, sí, menos 5, menos 5. Gracias. Sí, me faltó. Ahí, ya. No soy indiferente. Yo prefiero decir la verdad, ¿cierto? Y en el caso de cuando usted decía no creer, es decir, que no cree una noticia que, que no he manipulado, esto me entrega un pago de 0. Ya. Entonces, aquí nosotros vemos que si soy informante, vemos que la verdad domina a manipular. Y aquí no tengo intenciones al desvío. Súper. Entonces, ¿cómo se vería al final nuestra, como para el jugador 2? Como ¿cuál sería el equilibrio? Bueno, para el jugador 2, cuando es desinformante, cuando es el tipo desinformante, es manipular, ¿cierto? Y cuando yo soy una persona que es informante, mi estrategia dominante va a ser decir la verdad. Súper. Pero nos falta ahora decir como para el jugador 1. Entonces ahora tendríamos que poner menos. Ya. Si soy el jugador 1, voy a anotarlo acá. Y soy. Vayan diciéndome por el chat cualquier duda. ¿Ya? Si soy Bochel, si soy Bochel. Bochel. Entonces, si soy Bochel, ahí
No hay dudas, no hay dudas. Perfecto. Si yo soy Bochel, ¿qué es lo que va a convenir a Bochel? Bueno, se va a tener que poner en casos. Dado que se desconoce el tipo del jugador. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, nosotros vamos a tener que calcular o maximizar la utilidad esperada con la probabilidad de que el jugador sea de cierto tipo, dado que yo soy de un tipo. Entonces, si ustedes se acuerdan, Bochel podía creer o bien no creer, ¿cierto? Esto es lo que puede hacer Bochel. Y aquí yo puedo enfrentarme al que es el tipo informante o bien tipo desinformante. Lo mismo, tipo informante o bien tipo desinformante. Y yo voy a calcular ahora la utilidad esperada para creer o bien no creer, considerando el tipo desinformante o informante. ¿Cómo se vería esto? Tengo un mensaje. Sí, el equilibrio de Nats en juegos bayesianos es similar al equilibrio de Nats en mixta, pero ahora vamos a tener como tipos para cada jugador. Y esos tipos están definidos por las probabilidades. No es como una probabilidad asociada a la acción, sino que es una probabilidad asociada al tipo del jugador que va a condicionar mi acción. Ahí está, sí, tenemos tipos de jugadores. En verdad tenemos la mira, preguntan en el Tomás, pregunta si tenemos acción, en vez de acciones tenemos tipos. Vamos a tener acciones que van a estar en función del tipo. Es decir, si yo soy, yo puedo ser, aquí por ejemplo tenemos dos tipos, tenemos el tipo desinformante y el tipo informante. Esos son los tipos de jugador y este tipo puede decir manipular la verdad, que es una acción, o bien decir la verdad, que es otra acción. Y si yo manipulo o digo la verdad, va a depender del tipo que soy yo. Entonces, si soy una persona desinformante, como puedes ver acá, la acción que va a tomar, que es la dominante, va a ser manipular la verdad. Porque independiente de lo que juegue la otra persona, esa es tu estrategia que domina. Ahora, si yo quiero saber qué va a hacer la otra persona o cuál va a ser el óptimo de su estrategia, yo voy a plantear un problema de optimización, en donde voy a maximizar mi utilidad considerando el tipo del jugador. Porque ahora yo digo, ya, ahora yo no soy el jugador 2, entonces ya no es tan directo que si elige manipular o si dice la verdad, sino que ahora lo que hace, ahora somos el jugador 1, que está por aquí, Bochel. Bochel va a decir, bueno, yo voy a considerar que si creo, puedo que caigan un tipo informante o puede que caigan con un tipo desinformante que me esté mintiendo. Y esa utilidad va a estar condicionada al tipo del jugador. Ya, super. Entonces, ahora con este resumen vamos a escribir las esperanzas de la utilidad. Entonces, como comentamos, la esperanza para el jugador 1, que sería Bochel, la esperanza de Bochel, va a ser la utilidad de Bochel de creer, uy, no sé qué le pasa a mi lápiz, ya. La esperanza de la utilidad de Bochel de creer va a ser igual a qué cosa. Va a ser a la esperanza, y aquí usamos valles, por eso son como probabilidades, como el juegos bayesianos, porque estamos usando valles. Aquí va a ser la esperanza de creer, me falta, no, sí. Va a ser esto la utilidad de Bochel de creer, dado que estoy con alguien informante, o bien como siguiendo la lógica desinformante, por la probabilidad de que sea desinformante, más la esperanza de, o sea, la utilidad de Bochel de no creer por la condicionado a que es un informante, por la probabilidad, vamos a ponerle des aquí para cortar todo esto, por la probabilidad a que sea un informante, ¿cierto? Ya. Entonces,
Vamos ahí. ¿Cuál es la probabilidad de ser un desinformante? Bueno, esa nos las daba el enunciado y esto era de 1 menos P. ¿Y cuál es la probabilidad de ser informante? P. Ahora, ¿cuál es la utilidad de que yo crea cuando esté condicionado a que el tipo es un desinformante? Entonces, si es un desinformante, yo estaría trabajando con la matriz de acá arriba, ¿cierto? Con esta matriz de acá. ¿Por qué? Porque somos desinformantes. Entonces, si ahí me están diciendo que estoy calculando la teoría esperada de creer, ubico por aquí. Entonces, si yo creo, yo sé que independiente, bueno, si crea o no crea, el jugador, el agente que es desinformante, tipo desinformante, va a jugar manipular la verdad. Entonces, yo sé que mi utilidad va a ser de menos 5, si soy el jugador 1. Entonces, aquí ponemos que es menos 5. Y esto le vamos a sumar la utilidad de no creer, condicionado a que es... Ah, esto era creer. Lo siento. Creer. La utilidad de creer, dado que es una persona informante. Entonces, cuando yo creo, y soy y el agente que con quien estoy tratando es un tipo informante, voy a estar ubicada en esta matriz de pagos, y yo sé que estoy creyendo, y por ende, como sabíamos que decir la verdad cuando éramos informantes era siempre lo que se iba a hacer porque reportaba un mayor beneficio, que era el equilibrio, el pago del jugador 1 va a ser de 5. Entonces aquí vamos a tener 5. Esta va a ser la esperanza de la utilidad de Bochel, dado que él cree. O sea, cuando él cree. Entonces, preguntan acá, en este tipo de juego, los tipos no saben lo que el jugador 1 decide. No, porque es un juego simultáneo. Entonces, como es un juego simultáneo, a priori no se sabe cuál va a ser tu decisión de acción, pero sí pueden hacer el proceso de optimización que estamos haciendo y decir cuál es el óptimo, en función de solo lo que tú conoces, que es tu tipo. Entonces, en función de tu tipo, tú sabes cuál va a ser tu acción y puedes como predecir o intentar saber cuál va a ser la acción del otro jugador. Ya, perfecto. Entonces aquí simplemente decimos ya, ahora nos queda menos 5 más 5p más 5p va a ser a la esperanza de la utilidad de Bochel de que crea. Y esto va a ser a 10p menos 5. Super. Entonces ahora vamos a entregar. Simplemente nos queda determinar la esperanza de la utilidad de Bochel, dado que no crea. Y esto va a estar dado por la esperanza, o sea, la utilidad de Bochel. Ni siquiera sé por qué Bochel. La utilidad de Bochel de no creer, condicionado a que es un desinformante, por la probabilidad del desinformante de que sea el tipo desinformante la otra persona, más la utilidad de Bochel de creer, no, de no creer, o sea, seguimos no creer. Lo único que cambiamos es el tipo, de ser un informante por, nuevamente me quedo chico, no sé por qué me está. ¿Por qué cosa? Por la probabilidad de ser un informante. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de ser un desinformante? Era de 1 menos P y la probabilidad de ser un informante era de P. Y ahora simplemente nos queda conocer cuál es la utilidad del jugador de 1, o bien Bochel, cuando éste no cree y es un desinformante. Entonces, cuando alguien era un desinformante, o cuando la gente era desinformante, nos ubicábamos en este caso. Y ahora decimos, ya, esta persona, que es el jugador 1, decide no creer. ¿Cuál va a ser el pago? Bueno, si el jugador 1 decide no creer, el jugador 2 tiene dos opciones. Manipular la verdad o decir la verdad. Pero a él le reporta una mayor utilidad de manipular la verdad. Entonces nos encontramos aquí. Y yo quiero saber cuál va a ser la utilidad del jugador 1, es decir, Bochel.
y esto es de 0. Entonces aquí anotamos 0. Vieron que es súper similar como a los juegos que jugábamos en un principio, simplemente que ahora estamos como, ya, sea este tipo, este otro tipo. ¿Sí? Ya. Entonces, a este le vamos a sumar la esperanza de la utilidad de Bochel, porque se cae. Ya. Esperemos a que cae. Pantalla. Ya. Entonces, esto va a ser igual a la esperanza de la utilidad de Bochel, o sea, sí, de no creer, dado que es un desinformante, por la probabilidad de que sea un desinformante, más la utilidad de Bochel de no creer cuando esta persona es un informante, por la probabilidad de que sea un informante. Entonces, cuando esta persona es un informante, lo ubicamos en este caso de acá, ¿cierto? Y ahora yo solamente me falta determinar cuál va a ser la utilidad del jugador 1. Yo sé que esta persona me dicen que no está creyendo la información, pero justo el informante, como tiene como el valor principal decir la verdad, decide decir la verdad, yo voy a obtener un beneficio de -1, porque la noticia era cierta, pero yo no me informé. Yo dije, no, voy a no creer, y de esto yo dije, ya, como no creí, voy a obtener un beneficio de -1. Entonces, finalmente, ¿cómo se venía mi utilidad esperada? -1 por P. O bien, menos P. ¿Sí? Entonces, acá nos dicen, encuentra el equilibrio de Natch en función de P. Entonces, ¿qué debemos encontrar cuando nos piden en función de P? ¿Sí? ¿No? Como, ¿qué falta ahora? Tenemos dos esperanzas de la utilidad. Tenemos la esperanza de la utilidad de Bochel cuando cree. Uy, qué horrible está esto. A ver. ¿A alguien le ha pasado que se le desconecta? Vale. No, no sé, ¿qué puede ser? No. Ya ven. Entonces aquí tenemos la utilidad de Bochel cuando no cree y cuando cree, ¿cierto? Entonces nos piden encontrar el equilibrio de Natch en función de P. Ya. Entonces, bueno, lo que está comentando el compañero por el Zoom es que si nosotros igualamos estos dos, vamos a encontrar el punto en que Bochel es indiferente y vamos a obtener un valor de P. Pero nosotros ahora queremos encontrar distintas como una función que nos diga cuándo va a preferir una por sobre otra. Entonces, para escribirlo voy a decir como cuando la esperanza de la utilidad de Bochel de creer sea mayor o igual a la esperanza de Bochel, bueno, de la utilidad de Bochel de no creer, y obtenga un valor para P, cuando eso se cumpla, yo voy a decir ya, para estos valores de P, yo prefiero creer. Si yo igualo estos dos, voy a decir que soy indiferente. Voy a estar entre creer y no creer. Y cuando sea menor, en caso contrario, yo voy a preferir no creer. O sea, de esta forma, si nosotros igualamos esto, o sea, ponemos la condición, decimos mayor o igual a menos P, reemplazamos, nos queda 11P, mayor o igual a 5, P mayor o igual a 5 partido 11. Entonces, cuando P sea mayor o igual a, o sea, esto era mayor, lo siento. Igual es que es indiferente. Cuando P sea mayor que 5 onceavos, voy a decir que la estrategia va a ser creer, ¿cierto? En el caso en que P sea igual a 5 onceavos, voy a encontrar el punto en que Bochel es indiferente, ¿cierto? Diferente. Le da lo mismo, prefiere esa o la otra, prefiere creer o no creer.
Y cuando P sea menor a 5/11, yo voy a estar aquí no creyendo. ¿Y por qué? No sé si ustedes se acuerdan que en un inicio partimos con el supuesto de que los informantes eran una población P. Y por ende los desinformantes eran 1 menos P. Si P tiende a incrementar, voy a tener una población más grande de los informantes. Entonces, a medida que P crezca, va a ser más probable que yo me enfrente como Bochel a un jugador que es informante, que tiene como su principio fundamental la verdad, y por ende cuando él me encuentre una noticia, yo voy a tomar la decisión de creer, ¿cierto? Entonces, aquí estamos determinando cuál va a ser la acción. Aquí, si ustedes se fijan, estamos viendo la acción de Bochel, dado que aquí estamos en la acción de Bochel a partir del tipo. Ya. Entonces, cuando P sea mayor a 5/11, va a creer. Si P es igual a 5/11, va a ser indiferente. Y finalmente, si P es menor a 5/11, voy a estar no creyendo. ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿Entendió? Entonces, ¿cómo concluimos esto? Bueno, ahora simplemente nos falta decir, nos pedían, ya. Para el equilibrio de Nash en función de P, decimos que el jugador 1 lo que va a hacer si P es mayor a 5/11, él va a creer, P igual 5/11 indiferente, y P menor a 5/11 va a ser no creer, ¿cierto? Y para el jugador 2, si el jugador E2 es del tipo, ¿se volvió a salir? Ah, no, estamos súper, ¿cierto? Es del tipo informante. La estrategia que domina era decir la verdad. Y si era desinformante, lo que decía era manipular, ¿cierto? Bueno, y ustedes lo escriben bonito, así como entre los corchetes y todo, pero sería como así el esquema, ¿cierto? Ya. Digan que sí, por lo menos. Por el chat. Ya. Entonces, ya. Pasemos a la 2. Entonces, la 2 dice, hay dos postures. Bueno, y aquí se termina como el ejercicio 1. Mira, así de cortito. Ya, ¿qué otro caso pueden haber? Por ejemplo, ustedes pueden ponerse en el caso, que fue donde yo saqué el ejercicio, de que el tipo, sí, este era súper corto porque al final, bueno, no era tan corto, pero al final el tipo de jugador rival, por ejemplo, o sea, el tipo de jugador 1, Pochel, estaba definido, que él podía creer o no creer, no era determinista. Entonces, ¿qué pasa cuando esta persona tiene una distribución de probabilidad? Es decir, si él también puede ser una persona muy incrédula, o sea, muy generosa con el resto, ahí le ponen como show, o bien no le crea a nadie. Entonces ahí también pueden tener dos tipos y al final tendrían como 4 casos. O sea, cada vez se puede complicar más, pero en este caso dijimos ya, la persona 1 es determinista, puede creer o no creer, y la única persona que es el agente tiene tipos. Y los tipos puede ser un desinformante o informante. Si bien después se los puedo subir como completo, o sea, el ejercicio donde lo saqué, donde los traje. Y ahora vamos con el ejercicio que es 2. Entonces, hay dos postures neutrales al riesgo en una licitación por las carteras. Entonces, aquí yo les quiero preguntar si ustedes conocen lo que es una licitación. Por el chat. Más o menos. Sí, lo asumía. Y ahí dice acá que la valoración de ambos postures es una información privada.
¿ya? Entonces, por ejemplo, cuánto tú valoras algo es privado, solo lo sabes tú. Y eso es como lo común, a menos que compartas todo tu interés y tu información a la gente. Y viene de una distribución uniforme sobre 0 y 1. Están diciendo que tu valoración va a ser 0 y 1. Y ahora nos dice que calculen el equilibrio de Nash para una licitación de primer precio donde los postores utilicen estrategias lineales y simétricas. Ya. Entonces, si no saben cómo qué es una licitación, ¿saben qué es una licitación de primer precio? A todo esto, porque esto va a entrar en el control, pero como va, como saber cómo va. No, ya, entonces vamos a jugar un juego. El juego consiste, bueno, una licitación a primer precio es que eh, hay un grupo de personas que quieren un bien. Por el bien tienen una valoración privada, que solo la conocen ustedes. Entonces, esta valoración, por ejemplo, puedo valorar mi celular como, no sé, yo valoro esto entre 0 y 1, pero María Jesús valora, ya, y yo lo valoro en 0,5, pero María Jesús lo valora en 0,3, ¿ya? Y cuando vayan a hacer la oferta que ellos puedan dar por el bien también va a estar entre 0 y 1, ¿ya? Y al final, el beneficio con el cual la persona que, cuando haga la licitación, la persona que más ofertó se va a llevar el bien. Y el beneficio total va a estar dado por mi valoración menos la oferta y eso. Eso sería como a grosso modo. Entonces ahora vamos a hacer un juego y en este juego necesito 2 voluntarios. No sé quién quiere hacer el voluntario, como de los que aquí presentes. Vamos, vamos, ¿quién se atreve? Yo puedo por el sí, sí, por el chat, obvio. Ya, necesito otro voluntario. Está Tomás y María. Ya. Entonces, a Tomás y a María le voy a enviar una valoración privada a cada uno de ustedes por el chat de un bien. ¿Ya? Pongámonos en el caso de las carreteras. Entonces, ya. Listo. Y ahora me falta María. Ya. Y bueno, ahora ustedes tienen que escribir por el chat para todos, pero al mismo tiempo vamos a contar hasta 3. ¿Cuánto van a ofertar de 0 a 1 conociendo su valoración privada? ¿Ya? ¿Ya? ¿Están listos? Díganme si están listos. Y así súper emocionado por el juego. Ya, entonces, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, pongan sus valoraciones por el juego. Ya, perfecto. Entonces, vemos acá que Tomás gana la licitación porque fue la persona que más ofertó. Esto es una licitación de primer precio. Y como su nombre indica, el primer precio, el mayor primer precio es el que gana. Entonces Tomás ofertó 0,5. Y su valoración privada que yo le di era de 0,5. Entonces su beneficio total va a ser su valoración, que es de 0,5, menos su oferta, que es de 0,5, y por ende va a tener un beneficio de 0. Su margen era chiquito. Entonces, aquí tenemos aquí a María, que María le dio una valoración de 0,6. Ella podía ofertar un poco más, pero ofertaste menos, ofertaste 0,4. Como no ganaste, tu beneficio no sería 0,4 menos 0,6, sino que simplemente es 0, porque, o sea, no sería 0,6 menos 0,4, porque no ganaste. Entonces tienes 0. Como no ganaste la oferta, la licitación, tienes 0. Entonces, felicidades, Tomás. Ganaste la licitación y muchas gracias por participar. Como que ahora esto queda más claro cómo es una licitación de primer precio, ¿cierto? Como ya en sí. Entonces, la licitación de primer precio
tienes una carretera, así como, felicidades, ahora eres hijo de Piñera. Lo que se hace muchas veces como es ofertar tu valoración, pero nosotros queremos saber cuál es el óptimo que debemos como jugar para obtener mi máximo beneficio. Porque si te das cuenta, si tú ofertas tu máximo, al final tu beneficio es 0. Y nosotros queremos encontrar en este ejercicio, por ejemplo, el óptimo que la gente debería ofertar sabiendo el tipo. Ya. Entonces, partamos. Ya, entonces aquí nos dicen que tenemos 2 postores neutrales por las carreteras. Entonces tenemos jugadores, bueno, dicen como jugadores. Hay 2. Tenemos la valoración BI, que va a ser del tipo. Entonces la valoración es privada. Solo yo conozco mi valoración. Y esta tiene una distribución uniforme entre 0 y 1. Y nos piden calcular el equilibrio de Nats para una licitación de primer precio, donde los postores utilizan estrategias lineales y simétricas. Entonces aquí esto es importante, estrategias lineales y simétricas. Ya, entonces, ¿cuáles van a ser las acciones? Bueno, van a ser como cuánto yo voy a decidir ofertar, porque es una licitación. Hacer la acción A y acción B para el jugador. Vamos a llamarle el jugador 1 A y el jugador 2 B. ¿Ya? Como para tener como un nombre, simplemente. Tenemos aquí también nuestras valoraciones, como ya habíamos escrito antes, valoraciones, que van a ser de A y de B. Y estas van a distribuir uniforme entre 0 y 1, ¿cierto? Y además yo sé cómo voy a tener una probabilidad que, que va a estar asociada al tipo del otro jugador, porque yo no conozco el tipo. Entonces yo asigno una función de probabilidad. Entonces la probabilidad de que el jugador contrario sea, o sea, la probabilidad de que el jugador contrario sea de cierto tipo va a ser una uniforme entre 0 y 1, que fue lo que habíamos dicho anteriormente acá. Entonces aquí estamos definiendo el juego con esto. Ya. ¿Y qué nos faltaría también? Nos faltaría la famosa utilidad, ¿cierto? Nos falta la utilidad. Y ahora hagamos como escribamos como cómo se vería la utilidad para el jugador A. Entonces la utilidad del jugador A se podría decir como si la persona gana la licitación, como el caso de Tomás, ¿cómo escribíamos la utilidad que iba a tener? Iba a ser la valoración del bien, la valoración de A, menos lo que ofertó la licitación, cuando XA le ganaba a XB. En este caso, X Tomás le gana a X María. Y podemos hacer un supuesto de que si empatan, se llevan mitad de la carretera. Si XA es igual a XB. Y finalmente, si XA es menor a XB, ¿cuál era el beneficio? Era 0. ¿Por qué? Porque yo estoy, como no estoy ganando, ni siquiera no debo entregar lo que oferté. Ya. Entonces, ahora ¿qué viene? Vamos a decir que la decisión, este es un supuesto, ay, no sé por qué estoy escribiendo acá, lo siento. Estamos escribiendo aquí ordenadamente. Ya. Acciones, valoración, ya. Se va a mantener acá. Ya. Entonces, ¿qué vamos a asumir? Y este es otro supuesto súper relevante que el profe lo menciona en clases. Y por eso deben ir a clases, porque si no, no van a saber cómo trabajar estos juegos. Entonces, vamos a tener aquí el supuesto base. Ya. El supuesto base, que es que la valoración, o sea, la oferta es en función de mi tipo. Ya, esto lo va a entender muy bien Tomás y María, que fueron los que participaron. A Tomás yo le di una valoración del bien de 0,5.
y a María le di una valoración del bien de 0,6. Y ellos apostaron en función de su propio tipo. Tomás dijo, ya, me voy a arriesgar, me voy a ir al chance, voy a darlo todo y voy a apostar 0,5. Y María dijo, ya, yo voy a apostar 0,4, un poquito adversa al riesgo, pero eso era en función del tipo. Si yo a ustedes le hubiera dado otra valoración, por ejemplo, al Tomás le hubiera dado una valoración de 0,8, él quizá hubiera apostado a 0,8. Y si yo a María le hubiera dado un poquito menos, de 0,3, ella quizá hubiera apostado 0,1. Entonces, lo que yo oferto, lo que la cantidad a ofertar, va a estar en función del tipo. Y era parte de lo que decía el enunciado, porque te decían que utilizan estrategias lineales y simétricas. Entonces, ¿cómo voy a decir esto? Bueno, yo voy a decir que mi oferta, o sea, mi estrategia, es estrategia, cuánto voy a ofertar, va a estar en función del tipo. Entonces voy a decir que hay vamos a decir que esta estrategia, por ejemplo, la XA, va a ser igual a una función de mi valoración. Así es, ¿sí? Entonces, no sé si han escrito algo por el chat, me comentan si es que no lo debo leer o no. Hasta ahora no, nada. Perfecto. Entonces, ahora, como esto son estrategias lineales, simétricas, continuas, yo sé que esta función va a tener las siguientes propiedades. Función estrictamente creciente. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo valoro más un bien, voy a ofertar más. Y si yo valoro menos un bien, yo voy a ofertar menos, ¿cierto? Porque mi oferta va a estar en función del tipo. Ya. Entonces, yo esta función, como es estricta y es continua, puedo calcular el inverso. Entonces yo también sé que la f a la menos 1, f a la menos 1 de xa va a ser igual a mi valoración, como para entregar como una función. Ya. ¿Y ahora qué nos falta? Bueno, ahora que hemos definido el juego, simplemente nos queda ver cómo va a ser la valoración. O sea, yo lo que quiero es encontrar el equilibrio de Nash para una licitación. Entonces vamos con ello. ¿Se acuerdan aquí arriba? Vamos a verlo arriba. Que habíamos dicho que para encontrar el equilibrio bayesiano del juego, que sería el equilibrio de Nash, en un juego bayesiano, en un juego probabilístico, simplemente teníamos que maximizar la esperanza de la utilidad. La esperanza de la utilidad está asociada a la utilidad multiplicado a la probabilidad de ser de cada tipo. Entonces, vamos a copiar esto de acá. Y vamos a llevarlo acá. Vamos a hacer exactamente esto. Entonces, nosotros sabemos que la habíamos escrito, la utilidad estaba dada por esto de acá, ¿cierto? Voy a recibir BA menos XA cuando pase esto. Voy a recibir esto cuando pasa esto. Y voy a recibir 0 cuando pasa esto, ¿cierto? Entonces ahora lo reemplazamos como, como esperanza de utilidad, que era el valor que obtengo por la probabilidad de que se cumpla la condición. Entonces esto va a ser la esperanza de la utilidad de A, que va a estar dado por XA y XB, pero yo estoy asumiendo que XB está incondicionado a mi tipo, XA, no, a mi valoración, exacto, así, a mi valoración. ¿Por qué? Si yo digo ya, ¿cuál va a ser mi utilidad, mi esperanza de la utilidad de que yo valore, voy a poner acá. Por ejemplo, cuando yo le dije a María y le dije a Tomás una valoración y después ellos tuvieron que ofertar, quizás María pensó que
Tomás iba a ofertar algo similar a su valoración, ¿cierto? Como cuánto ella valoraba el bien. O Tomás quizás también hizo como, ya, yo voy a ofertar 0,5 porque quizás María también tiene una valoración similar. O sea, pongan en el chat como que si es que hicieron eso, como ese análisis. Pero nosotros asumimos que la oferta del otro jugador va a estar en función o va a estar condicionada a la valoración interna del otro jugador. Ya. Y nosotros queremos encontrar, al final, ¿qué es lo que vamos a encontrar después de toda esta maximización? Vamos a encontrar cuánto es XA. Super. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar. Encontramos. Ya. Entonces, vamos a partir. Aquí vamos a tener que esto va a ser igual a, ¿qué cosa? BA menos XA cuando, ¿se acuerdan? La XA era mayor a XB. Entonces, cuando la probabilidad de XA sea mayor o igual a XB. ¿Cierto? Después vamos a tener que esto va a ser BA menos XA, se van a repartir en 2, cuando esto sea PA de XA igual a XB, ¿cierto? Y finalmente vamos a tener que esto va a ser 0 por la probabilidad de que XA sea menor a XB. Ahí tenemos cubierto todos los casos, ¿sí? Ya, bueno, matemos al tiro el que es 0 y trabajemos entonces. Ya, entonces nos queda que esto es valoración de XA menos XA por la probabilidad de XA mayor a XB más valoración de A menos XA partido en 2 por la probabilidad de XA igual a XB. ¿Sí? Ya. Entonces, nosotros se acuerdan que habíamos dicho que mi valoración iba a estar en función del tipo, ¿cierto? O sea, mi oferta iba a ser en función de mi valoración. ¿Sí? Dicho de otra forma es lo mismo. Mi oferta va a ser función de mi valoración. Entonces, cuánto yo vaya a ofertar va a estar en función a la valoración. Y de esta forma nosotros podíamos sacar la variable aleatoria, que era f a la menos 1 de XA igual a BA. ¿Sí? ¿Y por qué quiero esto? Porque nosotros sabemos que esto distribuye uniforme entre 0 y 1. Quizás fue la única información que nos dieron. Entonces siempre vamos a intentar dejarlo en función de las cosas que nosotros conocemos. Ahora entonces, por ejemplo, ¿qué podemos sacar aquí? Nos va a quedar aplicando... y otra cosa. Nosotros también habíamos dicho que la función era función creciente, era continua. También teníamos que eran estrategias simétricas. Lineales. Y nosotros sabemos que f a la menos 1 de XA es igual a BA. Y también f a la menos 1 de XB es igual a BB. ¿Cierto? Entonces ahora simplemente reemplazando y por propiedades de probabilidades, nosotros sabemos que nos queda que esto va a ser igual a BA menos XA por la probabilidad de f a la menos 1 de XA mayor o igual a f a la menos 1 de XB. Ahí simplemente apliqué la función que era creciente de XA a XB y lo reemplacé, porque queda como como es creciente y continuo, es exactamente lo mismo. Más todo este pedazo de acá, ¿cierto? Ya. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que el tipo del otro jugador va a ser una, o sea, no, que la valoración es una uniforme 0,1. Entonces, nosotros reemplazamos aquí de A menos XA por la probabilidad de F a la menos 1 de XA mayor a, esto es BB.
¿Sí? Perfecto. Más. Aquí empezamos como a hacer puras probabilidades, que es como pura matraca. Ya. ¿Por qué nosotros reemplazamos este valor de f a la menos 1 de xb? Y aquí podríamos hacer lo mismo, pero no lo hacemos. Porque nosotros vamos a optimizar en función de xa. Entonces, por ahora, no hay que reemplazar el xa. Es como cuando les explicaba en la clase anterior que uno, cuando optimiza, cuando reemplaza el valor óptimo, o sea, el valor que depende de la variable que tú quieres derivar, lo haces después de maximizar, después de derivar, no antes. Entonces, esto es porque, voy a anotarlo acá. Tenemos que esto en el enunciado está dado por... Aquí, dice... Ya. Viene de una distribución uniforme, 0 y 1. Súper. Entonces, acá reemplazamos BD. Esto es porque sabemos que D a la menos 1 distribuye uniforme entre 0 y 1. Ya, perfecto. Y ahora nosotros simplemente trabajamos con esto. Ya, y otro punto importante. Entonces, ¿cuánto vale esto? Si ustedes se acuerdan, esto es lo mismo que igual a x a la menos 1 de x a igual a b. Y ustedes se fijan, este término de acá es un punto, porque esta es una variable aleatoria igual a un número. Y cuando yo decía que una variable aleatoria era igual a un número, esto era 0. Era como la probabilidad de un punto. Y eso es 0. Muchas gracias, Tomás. Exactamente. Entonces, simplemente, ¿cómo nos queda el problema? Nos queda que la BA menos XA por la probabilidad de ¿qué cosa? De F a la menos 1 de XA mayor a BB. Ya. Entonces, si ustedes se acuerdan, dijimos que BB era una variable aleatoria, que estaba distribuida en ¿qué cosa? ¿Cómo distribuida? Era uniforme 0,1. Entonces escribamos lo mejor. BA menos XA por la probabilidad de BB menor a F a la menos 1 de XA. Ya. Entonces, si lo escribo así, ¿cuál es la probabilidad de todo este corcho, según ustedes? Todo esto. Sabiendo que BB distribuye uniforme 0,1. ¿Cuánto vale? ¿Sí? Le hice un resumen en la clase pasada y se los escribí. ¿Sí? ¿No hay nadie en el chat que respondió? Vamos a ver, que no la tengo esta. No, vamos, Tomás, tenía fe. Ah, no, tengo fe. Ya, miren, podrían buscarlo en internet. Es una probabilidad de un uniforme. Entonces nosotros sabemos que la probabilidad de, por ejemplo, de B menor a acá, porque se ve menor a acá, de una uniforme, es lo mismo que yo dijera la función densidad de una uniforme, porque la variable aleatoria es una uniforme, de K, ¿cierto? Y esto era para una uniforme K. Entonces, en este caso, todo esto va a ser f a la menos 1 de K. Voy a dejar esto por acá. Por aquí. Entonces, todo esto, ¿cuánto vale K? K sería f a la menos 1 de XA por BA menos XA. Perfecto. Sí, ya estamos llegando al final.
¿Qué nos queda? Simplemente, ¿se acuerdan? Que esto es la esperanza de la utilidad. Esta es una utilidad. De la utilidad de A va a ser igual a BA menos XA por F a la menos 1 de XA. Entonces ahora simplemente nos queda la maximización de la esperanza de la utilidad de A en función de XA. O sea, la maximización, que es por CPO nos daba que delta de la esperanza de la utilidad de A en función de la acción, que es la oferta. Entonces, cuánto yo valoro, va a estar dado por, derivo lo de arriba, en función de XA, y esto lo debo igualar a 0, ¿cierto? Entonces derivemos, hay que derivar esto de acá. Entonces, derivando, nos va a quedar que esto va a ser BA menos XA por F menos 1 de XA, que va a estar derivado, ¿sí? Más menos 1 por F' de XA, ¿sí? Regla de la cadena, ¿cierto? ¿La hacen igual ustedes o no? ¿O la hacen distinto como dijeron orden? Ah, no, sí, era el distinto orden. Era la derivada de lo primero, que era menos 1 por lo segundo, F de menos 1 de XA, menos la derivada, menos lo primero, sería BA menos XA por F a la menos 1 de XA. ¿Sí? Ahí sí. Y esto en verdad es lo mismo, esto es igual a 0. Entonces nos queda menos F a la menos 1 de XA menos BA menos XA. Y si ustedes se acuerdan, la derivada de la inversa, ¿cómo era? Era 1 partido en F' de F a la menos 1 de lo de adentro. Entonces ustedes siempre deben recordar para el control, no sé si para la vida, la derivada de la inversa, la relación de las probabilidades, como la probabilidad de que, no sé, una variable aleatoria X sea menor a, como se ha expresado, y qué otra cosa. Y posteriormente las derivadas de la cadena, de la multiplicación. Van a estar acá. Que son cosas como trucazos que siempre se usan. Ya, estamos terminando, así que no se me vayan, no se me vayan. Entonces, si esto es igual a 0, yo simplemente empiezo a desarrollar. Tengo menos f a la menos 1 de XA, menos... bueno, menos... bueno, si ustedes se fijan, ya. Si yo ordeno esto, me va a quedar reemplazo. Reemplazando. ¿Qué cosa? Yo sé que mi oferta, que era XA, era función de mi tipo. Era una función de mi valoración, ¿cierto? Entonces, si yo aplicaba esto de f a la menos 1 de XA, me entrega la valoración. Ya, entonces ahora yo puedo llegar y ocupar esto. Y ahora reemplazo donde diga f a la menos 1. Entonces acá me queda menos BA, porque aparece un f a la menos 1 de XA, menos BA menos XA por 1 partido en f' de f a la menos 1 de XA. Que eso es todo BA, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahora vamos llegando al valor, como vamos despejando esto. Esto nos da BA, BA, BA va a ser igual a ¿qué cosa? Este era un mal. Estaba cachando. ¿Sí? Va a ser BA, va a ser este para el otro lado. BA va a ser igual a ¿qué cosa? A BA menos XA partido en F' de BA. Ya.
Entonces voy a tener BA por F' de A, ¿cierto? De A va a ser igual a BA menos XA, ¿sí? ¿Y qué más podemos sacar de esto? BA por F' menos XA menos... Ya. ¿Qué más ven acá? Como si llegan a este punto, ¿qué harían? Fíjense que se está quedando todo en BA. BA, 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 y se pillan una XA. Lo que se les puede ocurrir es volver a usar esta expresión y decir, ah, pero XA es lo mismo que si yo dijera BA por F' de BA, BA menos, y aquí va F a la menos 1, no, esto va a ser F de BA, ¿sí? Porque esta es la oferta, y yo sé que mi oferta va a estar en función de mi tipo, ¿sí? Entonces ahora ya que todo queda en función de BA, voy a tirarlo para un lado, a ver cómo nos queda. Nos queda BA por F' de BA más F de BA, y todo esto va a ser igual a BA. Entonces, si ustedes se fijan, a este lado tenemos la derivada del producto. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es lo mismo que la derivada de ¿qué cosa? En función de BA de F de BA por BA. Si ustedes se fijan, derivar lo primero les va a quedar F' por BA más, después lo segundo, F de BA, que sería este término. Entonces, derivada de lo primero, si ustedes se fijan, esto me dice que delta va a quedar F' de BA por BA más después F de BA por BA'. Y BA' en función de BA es 1. ¿Ven que es lo mismo? Eso es igual a eso. Y ahora nosotros tenemos que igualar a BA. Entonces nosotros ahora, ¿qué nos queda hacer? En estos últimos minutos de clase auxiliar, sería integrar una EDO. No sé si se acuerdan de una EDO. Entonces decimos ya, ahora que estamos en este último paso, decimos que esto es la integral de, o sea, esto es derivada de BA por BA igual a BA por BA de BA. Ahora integramos, ¿y cómo nos quedaría? Esto de acá nos da, la integral se va con la derivada, F de BA por BA, y esto nos da BA cuadrado partiendo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que si dijera X de dx. Y esto es, una integral es X cuadrado partido en 2. Como por si no lo ven. Entonces esto es eso. Y finalmente, nosotros decimos ya, ahora ¿qué nos queda? Nos va a quedar que F de BA va a ser igual a BA cuadrado partido en 2 por 1 partido en BA. Saco, me queda BA medio. ¿Y qué era F de BA? Bueno, si no lo están viendo aún, esto es X de A, porque habíamos dicho que F de BA era X de A, va a ser igual BA medio. Entonces, finalmente, bueno, nuestro equilibrio de Nash, que era lo que nos pedían, equilibrio de Nash bayesiano. ¿Y por qué bayesiano? Porque desconocíamos el tipo de la otra persona, estábamos jugando con distintas valoraciones internas que desconocíamos, solamente conocíamos nuestra propia valoración, nuestro propio tipo, y en base a eso se ofertaba. Entonces este va a ser para XA, va a ser BA medios, y la otra persona juega lo mismo, decían que era estrategia simétrica y lineales. BB partiendo. Súper. Entonces, bajo este mismo análisis, Tomás, yo le di una valoración de 0,5, él debió haber apostado 0,25, y María debió haber apostado 0,3 para obtener el beneficio óptimo, o sea, la utilidad óptima. Y la utilidad óptima estaba compuesta por mi valoración, que yo le di a 0,05 a Tomás, menos lo que oferta, que sería 0,25,
y ahí tendría un beneficio de 0,25. Pero corre el riesgo, por eso le apostó más, de que María, como tiene otra valoración, pueda apostar más. Y en este caso, justo ese día que Tomás apostó más, apostó el límite de su valoración, y María apostó menos de lo que le di, pero apostó más que la mitad de la valoración, apostó 0,4. Bueno, esa fue la auxiliar. ¿Qué les pareció? Vamos a abrir el chat. No, terminamos. Terminamos el auxiliar. Está listo. Eso era todo. Espero que hayan acordado de todas las probabilidades de distribución. Voy a dejar de grabar. Y me voy a despedir.